Bien, entonces comenzamos chiquillos, muy buenas tardes ya, porque ya son las 12. Espero que estén muy bien, ¿cierto? Y el día de hoy en la clase vamos a trabajar, ¿cierto? La mitosis, la división celular, ¿cierto? Que vamos a trabajar. También, ¿cierto? Los acompaño y también su profesor, ¿cierto? El que dicta, que es Mr. Adrián. Primero que nada, muy buenos días a todos y a todas, los que se vienen integrando y los que ya estaban, ¿cierto? Espero que estén todos muy bien. Hoy día, ¿cierto? Vamos a ver un poquito de mitosis, que ya en alguna oportunidad les hice un video respecto a eso, pero ahora ya necesito ir profundizando un poquito más y viendo si se acuerdan de algunas cosas o no, ¿ya? Así que la dejo para que comencemos. Perfecto. Así que ya me imagino que están con sus cuadernos y sus lápiz para anotar si tienen alguna duda, ¿cierto? Y vayan tomando apuntes también. Ahí está, el objetivo curricular, ¿cierto? Lo que vamos a trabajar el día de hoy, conocer en qué consiste, cómo se regula y cuál es la importancia del ciclo celular. Identificar las etapas de la mitosis y los eventos que ocurren en cada fase. El contenido, ¿cierto? Lo que vamos a ver, ¿cierto? Es el ciclo celular, la mitosis y la citocinesis, la importancia de la mitosis, el control del ciclo celular, el cáncer, ¿cierto? Que es un descontrol de la división celular. ¿Qué estuvimos viendo primero? Antes de comenzar, ¿cierto? La clase de lleno con lo que es la mitosis. ¿Qué vimos en la clase anterior? Voluntario. Voy a esperar un poquito si alguien tiene algún voluntario por el chat o activen su micrófono. Exacto, muy bien Esteban Escobar. Él me señala, ¿cierto? Que los cromosomas, excelente. ¿Solo trabajamos los cromosomas? Genética, muy bien Clemente Paredes, excelente. ¿Qué más? Falta todavía, parece. ¿Qué estuvimos viendo de los cromosomas en la clase anterior? Agustín Plaza dice enfermedades cromosomáticas, ¿cierto? Rubén Barrientos habla de las alteraciones, muy bien, ¿cierto? Exactamente, alteraciones cromosómicas. Muy bien. Estamos excelentes entonces, así me gusta, ¿ves? Por lo mismo ayer yo di mis felicitaciones, mister, a los papás que feliciten a su hijo porque realmente uno, esto es lo que espera, de que vayan participando solito y eso es importante. Así que muchas gracias, todos muy bien con su respuesta. Seguimos, mister. Bien, entonces luego de haber visto lo que trabajamos en la clase anterior, había una tarea, ¿cierto? Previa, que era, ¿qué síndromes o enfermedades existen a partir de las anomalías cromosómicas estructurales? Cromosómicas estructurales. Den un ejemplo. A ver, ¿qué enfermedades entonces existen? Agustín, ¿cierto? Señala el síndrome de Down, perfecto. Viene Ignacio Milanca, el síndrome de Down, perfecto. Ya, espérense, ¿Solo esa? déjenme aclarar un poquito. Acuérdense que habían dos tipos de anomalía. Las cromosómicas, ¿cierto? Las que eran por adición o que se quitaba un cromosoma, eran las que estaban mencionando. Y acuérdense que habían otra anomalía en donde yo podía sacar un pedazo de cromosoma, intercambiar un pedazo de cromosoma, y yo les dije que eso tenían que buscar al menos un ejemplo. ¿Lo hicieron? Porque por lo menos nos estamos acordando de lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Eso es bueno, sí. Nos estuvimos acordando de el síndrome de Down, estuvimos viendo el síndrome de Klinefelter, pero con la tarea, ¿quién se acuerda? ¿O quién la hizo? ¿Quién investigó? El síndrome de Prader-William, muy bien, Felipe, Esteban Eh, Escobar, excelente. Excelente. Ahí ya Así es, tenemos un por ahí vamos. síndrome. Muy bien. Chiquillos, un paréntesis. No se olviden que ya desde esta semana, en realidad, y el día lunes, van a existir, ¿cierto? Hay un libro que se llama un libro virtual, donde usted tiene que integrar a la sala o llegar a la sala con su nombre y su apellido. No sinónimos aquí o nombres extraños de monito animado, si no, no van a poder ingresar a la sala. Que quede claro. Porque se había integrado una persona con otro nombre. Yo me doy cuenta de todo, chiquillos, a pesar de que estoy viendo acá, estoy pasando el PPT con otro nombre. Así que cuidado, porque yo ya sé más o menos quién puede ser la persona y no es chistoso, chiquillos, porque uno está trabajando acá y uno se pierde. Así que cuidado con eso. Ya, y era un paréntesis. Aquí señala, ¿cierto? Bueno, después lo que dijo Esteban, ¿cierto? Rubén Barrientos habla del síndrome de Edwards, también, ¿cierto? Excelente. La Martina, ¿cierto? Habla del síndrome de Toner, también, ¿cierto? Tiene que ver. Eso es de ¿Ya? los hombres, sí, la Martina, perfecto. Tiene que ver con, es de los hombres este síndrome. Ujú. Síndrome de Darwin, ya, muy bien, igual señala. Y mujeres, XX Martina igual señala y bien.
Ahí estamos avanzando ya un poquito más. Ya, por lo menos ya pueden diferenciar varias anomalías cromosómicas. De las estructurales hasta ahora una, pero de las anteriores por lo menos ya estoy súper contento de que saben varias, ¿ya? Y al menos en qué consisten. Sobre todo las más comunes, que esos son los que siempre están pidiendo en PSU o cualquier cosa, que son la de Turner, la de Down, ¿cierto? Entre otros síndromes cromosómicos. Así es. Excelente. Entonces, como estábamos hablando, ¿cierto? Y algunos, ¿cierto? Ya señalaban el síndrome de Prader-Williams o el síndrome de Angelman. No sé si alguno de vez lo ha escuchado o conocido. El síndrome de Prader-Williams también es para damas y varones. De hecho, a mí me tocó hace unos años atrás, ya, cuando hice una de mis prácticas, tuve una de mis alumnas que era un caso que tenía el síndrome de Prader-Williams y eran dos hermanas que eran gemelas y ambas tenían este síndrome y también es para las damas, y aquí obviamente complica un poco más cuando es para las mujeres, porque bueno, aparte, ¿cierto? Que genéticamente las mujeres, este síndrome hace que engorden mucho, tengan Mm, obesidad y además tienen la dificultad de que no pueden ser madres por este síndrome. Y en los varones, ¿cierto? También, ¿cierto? Es muy habitual porque la parte, ¿cierto? Física es súper, uno lo ve y es como muy llamativo, ¿ya? Y el de Angelman también, ¿cierto? La parte fenotípica que tiene que ver con lo que la carita, ¿cierto? Llama más, obviamente igual llama la atención. Y como dice ahí en el PPT, ¿cierto? Tiene la cabeza un poquito más pequeña, ¿cierto? Su dificultad en la nariz, ¿cierto? Como les digo, lo fenotípico, que se llama fenotípico cuando uno tiene algún rasgo distinto en la cara, ¿cierto? Los ojos, ¿cierto? Hay uno que es más pequeño, otro es más grande, ¿cierto? El labio también superior de repente también, ¿cierto? Cambia. Así que ahí, mister, si estoy bien ahí en la información, yo sí, manejo un poquito más el síndrome de Prader-Williams. Sí. no, sí, es correcto. El de Prader-Willi sobre todo se caracterizan porque tienen hiperfagia, se les dice. ¿Ya? O sea, son gorditos no es porque quieran ser gorditos, sino que tienen o sienten una necesidad de comer y comer y comer y comer, pero no es porque... Y a esa condición se les dice hiperfagia, ¿ya? No es porque quieran, lo hacen inconscientemente. Y justamente el síndrome de Angelman, ciertos, lo principal es la característica fenotípica que tiene externa, como la niña que está ahí en la imagen, y obviamente que tienen algunas características también que tienen que ver con lo mental y conductual. Por lo general estos dos síndromes, ¿ya? Así Así es. que súper bien. Y esto obviamente que se produce en estos síndromes porque se eliminó un fragmento de ADN en los cromosomas. Y al eliminarse un fragmento de ADN en los cromosomas, ocurren estos cambios. Y estamos hablando de un trocito de ADN, o sea, una deleción pequeña. Y además, ¿cierto? Como usted señala, mister, claro, afecta mucho igual la parte cognitiva, en el sentido que obviamente cuesta mucho más, ¿cierto? El aprendizaje, el doble. Aquí hay que comenzar a trabajar desde cero y de repente puedes tener 15, 20 años, ¿cierto? Y representas menos edad, pero la parte cognitiva. Afecta mucho, ¿cierto? En ambos síndromes, ya que aquí obviamente, como les vuelvo a repetir, cuesta mucho más. Toda la parte cognitiva, ¿cierto? Lo que cuesta siempre, ya por ejemplo, si para ustedes es más fácil aprender uno más uno, ¿cierto? Aquí hay que ver otra estrategia, ver, porque la parte cognitiva es muy afectada también, además de lo físico, ¿cierto? Lo fenotípico que uno puede ver. Bien, también tenemos la inversión y la translocación, ¿cierto? De que no se pueden, ¿cierto? Como yo les comentaba anteriormente, en el síndrome de Prader-Williams, no pueden tener, ¿cierto? Las mujeres, en este caso, procrear, no pueden ser madres. También pueden producir un aborto espontáneo, porque por lo mismo, como se afecta también toda la parte de la mujer, no pueden. Y además, los daños en el feto, ¿cierto? Que pueden tener, ¿cierto? Leves, pueden ser muy graves, dependiendo de la alteración, como señalaba Mista, ¿cierto? De la alteración cromosómica que se vaya produciendo. O sea que además de eso, pueden nacer, ¿cierto? Un bebé ya con varias dificultades. Ya. Por lo tanto, esto de inversión y translocación, en este caso, uno es cuando el ADN, en este caso, se invierte en el cromosoma, la parte de arriba que abajo y la de abajo que arriba, o cuando se cambian estos fragmentos de ADN de un lado a otro, la consecuencia es este que es como lo que estaba diciendo la Miss, ¿cierto? Las personas que tienen este tipo de, de modificación genética, por lo general,
eh, son infértiles, ¿ya? Por lo general son infértiles, o personas que cuando, ¿cierto? Se embaraza y todo, en algún momento se produce un aborto espontáneo, o algunos daños al feto, ¿cierto? Dependiendo de la alteración. Ya. Y ahora nos vamos, ¿Puedo ¿cierto? volver a la atrás un ratito, un segundo? Que me faltó escribir algo. Ya, Gracias. perfecto. Acuérdense que también van a estar grabadas estas clases, así que no se preocupen por cualquier cosa. Tu, 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 tu. Ya. Ahora, lo que vamos a ver esta clase es un poco lo que es el ciclo celular, como decía el objetivo, y la mitosis. Primero que nada, comprender qué es lo que es el ciclo celular, ¿ya? Que como estamos hablando del ciclo celular, estamos hablando de todos los procesos por los que pasa la célula para poder dividirse y poder crear otra nueva, ¿ya? Por lo tanto, dice, el ciclo celular corresponde al conjunto de transformaciones que experimentan las células para dar como resultado la formación de dos células hijas. O sea, en otras palabras, acá el ciclo celular lo único que me hace es indicar todos los pasos que pasa una célula para llegar a convertirse en una nueva, ¿ya? Y es un ciclo, ¿por qué? Porque estamos creando una célula, termina todo su proceso, crea una nueva, y esa nueva vuelve de nuevo al ciclo. Vuelve de nuevo a hacer todo el proceso para crear otra célula, y así otra célula y otra célula y otra célula. Ahora no sé si recuerdan, ¿para qué serviría este ciclo celular? Aparte de crear células nuevas, ¿para qué nosotros queremos células nuevas? Aquí señalan, Mr. Agustín, dice, pero existe la probabilidad de que puedan tener hijos y la conservación de ADN, dice igual Agustín, Mr. Hace una pregunta, Agustín, y señala, ¿cierto?, una respuesta, A ver, conservación de ADN. ¿cómo Y era la pregunta entonces? existe la probabilidad de que puedan tener hijos, señala Agustín. ¿Pero eso con respecto a qué? ¿A lo anterior o a lo que estamos ahora? Voy a esperar a ver qué escribe en el chat. A lo anterior dice Mister. Las anomalías cromosómicas. Porque lo anterior estuvimos hablando de anomalías Sí, cromosómicas, ¿cierto? Las que eran por modificación de ADN. Cuando hablamos de que falta o sobra un ADN, hay casos en donde las personas van a ser fértiles y otros casos que no. Por ejemplo, las personas que tienen el síndrome de Down, ellas son personas fértiles y pueden seguir teniendo hijos. Pero, por ejemplo, el síndrome como el sexual de Klinefelter, ellos no pueden tener más hijos. Ahora, por ejemplo, los anteriores, los que estuvimos viendo, lo que era el síndrome de Prader-Willi o el de Angelman, por lo general, eso se va evaluando en cada persona. La mayoría de las veces sí son fértiles, ¿ya? Solamente que tienen las otras características. Pero, por ejemplo, ya si tienen los otros síndromes, o sea, las otras afecciones, donde se producía infertilidad, aborto, obviamente que ya no, ¿ya? Por lo tanto, hay que evaluarlo del caso de la enfermedad a la que ocurre. Hay enfermedades que sí son las personas fértiles y pueden seguir teniendo hijos y otras que no. ¿Era eso, cierto? Agustín, ¿quedó claro? Sí, quedó claro. Ignacio, mellizas, ¿a qué te refieres? Mm, ¿Qué cosa? No sé si escribió mellizas, Ignacio. Escribió mellizos. Sí, Ya, pero ahí el mellizo sí. obviamente que no estamos hablando de alguna alteración cromosómica ni nada por el estilo, ¿ah? Eh, en este caso simplemente mellizo se le llama a la condición de cuando hay un parto doble, ¿ya? Eh, o sea que en este caso, a partir de un mismo óvulo, se van a crear, se va a dividir en dos y van a crear dos individuos, ¿ya?
Y obviamente que cada individuo se va a hacer por separado y obviamente que si comparten las características genéticas iguales, se les van a denominar gemelos. O si ya cada uno, al dividirse, cada uno se fue mezclando y fue haciendo sus propias condiciones pueden ser mellizos. Obviamente que los gemelos van a compartir rasgos muy similares y los mellizos no necesariamente no. Pueden ser, por ejemplo, que nazca un hombre y una mujer y ser mellizos. ¿Ya? Pero eso ya no tiene que ver con las condiciones de anomalías cromosómicas ni nada por el estilo. Es algo normal. Incluso ocurre en el reino animal. Sobre todo en las ovejitas, por ejemplo, cuando le dicen, ay, son las melliceras. Y pueden nacer una oveja que es macho y otra que es hembra. En el mismo parto. Ya. Y a la pregunta que había dicho, ¿para qué nosotros necesitamos que se dividan las células? Bueno, de hecho ahí ahora lo que están diciendo del tema de los mellizos, ahí hay un caso en donde se divide una célula. ¿Pero en qué otro caso más? ¿O para qué más me puede servir? Ya, aquí dice Agustín, reproducción y conservación del ADN. Esteban Escobar, para reconstruir o formar tejidos o órganos. Perfecto. Uno, ¿cierto? Para poder subsistir con la especie y seguir, en este caso, creando hijos y todo eso. Y otro, ¿cierto? Para ir reparando tejido. Por ejemplo, cuando uno se hace un daño de algo, siempre van a haber células que van a morir y vienen otras nuevas que van a eh, tener en este caso, tomar el lugar que tenía la anterior. ¿Ya? También viste enseñar aquí que es para crecer, también podría ser. Lo que es desarrollo y crecimiento, muy bien. Obviamente que nosotros necesitamos de estas células para crecer, ¿ya? El aumento de estas células cuando vamos creciendo, eso, en otras palabras, gracias al ciclo celular, ¿ya? Así que excelente. Ahora, este ciclo celular por lo general consta de fases, y eran estas fases que yo en algún momento se las expliqué, pero vamos de nuevo. El ciclo celular, obviamente que es el ciclo donde la célula pasa por varios periodos para poder dividirse finalmente. Cuando la célula está normal, está por un periodo de crecimiento general y ese se le denomina fase G1. ¿Ya? Esta fase G1, la célula lo que hace es vivir solamente. Crece, reproduce sus proteínas y trata de estar feliz. Hay algunas células, ¿cierto?, que van a salir de este ciclo y van a quedar en una fase G0. ¿Qué significa? Que no va a entrar a lo que es ciclo celular o no se va a dividir esa célula. Y eso es debido a la función que puede ir a cumplir. Por ejemplo, hay células que no quieren dividirse porque tienen que hacer otra cosa y se sale del ciclo y no se divide. Luego, las que siguen en el ciclo van a irse a una fase S, ¿ya? En la fase S de síntesis, por eso es la S, ocurre la síntesis de ADN, que significa que el ADN se duplica. En este caso, ¿qué va a duplicarse? A nivel cromosómico. Los cromosomas se van a replicar, ¿y cierto? Y van a tener más cromosomas, el doble. ¿Por qué? Porque se está comenzando a preparar. Lo primero que se tiene que dividir en este caso es el ADN para poder compartir la misma información a la célula que viene futuro. Después viene una fase G2, donde esa célula va a continuar creciendo porque va a empezar a prepararse para la división, ¿ya? Empieza a preparar las cosas y a listar todo para llegar y estar listo para la que es la división celular o la fase de mitosis. La fase de mitosis, en este caso, también va por hartas etapas, ¿ya? Y que ahí las vamos a ver. Y una vez que pasa por todas estas etapas, la célula llega a una parte final donde se llama citocinesis o citoquinesis, donde el citoplasma de la célula se empieza como a
apretar y se separa en 2 células nuevas. Y esas 2 células nuevas nuevamente entran a este ciclo celular. Ahora, lo que se llama fase G1, fase S y fase G2, todo ese proceso se le conoce como interfase. ¿Por qué interfase? Porque es una fase previa a algo. Y en este caso, ¿qué es lo que es ese algo? La división celular. ¿Ya? Esta parte que está aquí se denomina ciclo celular. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Estamos claros? Al menos una persona respondió que sí. El resto, sí, ya. Ahora sí, más sí. Hay dos. Ya. Mister, no entendí. ¿Qué no entendió Martina Peña? ¿Qué cosa? Eso le estoy preguntando. ¿Qué fue lo que no comprendió? Que active su micrófono o escriba en el chat. Ya, no entendió nada, dice, pero desde lo que empezó a pasar el Mister o desde antes, de lo que tenía que ver con los síndromes y eso, O Martina. desde que dijimos buenos días, ¿cómo estás? Sí, del ciclo celular. Eso no está Ya. comprendiendo, Mister. Mira, primero que nada, el ciclo celular es el ciclo por el que pasan todas las células. ¿Cuál es la finalidad de este? Dividirse, crear una célula nueva, ¿ya? Pero las células que se van creando siempre van a ser copias. En este caso, cuando hablamos de este caso, cuando estamos hablando de mitosis, estamos hablando de las células del cuerpo. Y todas estas células del cuerpo van a crear copias de cada una, ¿ya? Por ejemplo, yo me hago una herida, yo pierdo cuando me hago esa herida, yo estoy perdiendo células que están ahí. Pero este ciclo celular me permite crear nuevas células que son iguales y después gracias a eso yo me sano. Todas estas células que son iguales, cada una de ellas pasa por este ciclo para poder crear una nueva. Y este ciclo consiste en esto que está aquí en el esquema. O sea, todas estas células van a pasar por distintas fases con el fin de, al final, crear una nueva. Estas fases son fase G1, fase G0, fase S y fase G2. La fase G1 que es parte de cuando ya comienza el ciclo celular, o sea, la célula en algún momento se va a preparar para que algún futuro se pueda dividir. Primero que nada hay una fase donde la célula va a crecer, ¿ya? La célula lo único que quiere es vivir, por lo tanto va a consumir energía, va a crear proteína, porque eso es lo que hacen todas las células, y va a crecer, va a agrandarse de tamaño. Las que no quieren participar de este ciclo se salen debido a la función que cumplen y quedan en una fase G0 o de latencia, le dicen también. Luego, una vez que creció, en algún momento la célula dice, ah, ya, tengo que dividirme, así que voy a duplicar mi ADN. Y duplica su ADN, ¿ya? Una vez que haya duplicado su ADN, la célula pasa a una fase G2. ¿Qué quiere decir? Que la célula dice, ya, ahora tengo 2 ADN, pero necesito más energía, necesito más proteína y más cosas. Y empieza a prepararse para eso. Y luego de eso, entra una fase que se llama mitosis. Esta mitosis también pasa por varias fases hasta llegar a una fase final que se llama citocinesis o citoquinesis, que esa es la parte final, ¿ya? Y esta parte final es donde la célula se va como a... Es como que la apretáramos a la célula y en consecuencia se separa en dos y ahí se crea una nueva célula, ¿ya? Y ahora, lo que comprende fase G1 a fase G2, todo eso nosotros lo vamos a llamar interfase. ¿Por qué se llama interfase? Porque es previo al proceso de división celular propiamente tal. Y eso es todo lo que me está diciendo este esquema que está aquí. ¿Ya? ¿Un poco más claro? Sí, Mister dice que entendió y muchas gracias, dice. Fernanda Alvarado tiene una pregunta. Dice, ¿existe la posibilidad de que el ciclo celular falle? Más adelante vamos a ver que sí. Y si hay una oportunidad en la que falla. Pero no, adelante un poquito. Pero sí, les digo que sí.
pero vamos a por ello. Primero intentamos bien cómo funciona esto. Ahora, estuvimos viendo, ¿cierto?, las partes donde estaba el ciclo celular. Y ahí, en la parte propiamente de la división celular, lo podemos dividir en dos fases. La mitosis y la citocinesis o citoquinesis. Ustedes la van a encontrar con los dos nombres. Mister, Citocinesis consulta, o citoquinesis. consulta. Aquí Eric Rojas tiene una consulta. ¿Dice, puede ser que el ciclo se salte una fase? No, no, no. Lo que sí puede haber un descontrol en cada una de esas fases, pero por lo general va paso a paso. Es como, por ejemplo, si yo me saltara la fase S, la célula nunca va a llegar a una división celular. Por ejemplo, porque en la fase S yo estoy duplicando el ADN, pero yo qué saco si, ¿por qué voy a pasar a una siguiente etapa si no voy a tener ADN? Y no va a haber nadie que me mande, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces va paso a paso, siempre. Lo que sí puede haber algún error en cada uno de esos pasos, y ahí obviamente ya va a continuar con ese error. Pero no se salta paso. Ya, y la fase de división decía que lo tenemos como mitosis o la citoquinesis. La mitosis en este caso corresponde más que nada a la división del núcleo celular. Ustedes saben que todas las células tienen un núcleo, las eucariontes, y dentro de ese núcleo ahí se encuentra el material genético. Mientras que la citocinesis es simplemente la división del citoplasma de la célula. ¿Ya? Ahora, para dividir el núcleo celular, la célula también entra en fases. Por lo tanto, la mitosis obviamente se divide en 4 fases generales. Una que se llama profase, una que se llama metafase, una que se llama anafase y otra que se llama telofase. Ya, obviamente que cuesta un poquito aprenderse esto, así que prometa anafase. No, es PEMAT. De hecho, por lo general se lo aprenden como PEMAT o como prometa anatelo. Ya, ustedes ahí eligen cómo aprenderse esta fase. Mister preguntan qué significa anafase. Es que allá vamos a ir, así que no se me adelante, vamos a ir viendo cada una de estas. ¿Qué significa profase? ¿Qué significa metafase? ¿Qué significa anafase? ¿Y qué significa telofase? Hasta ahora solamente le estoy diciendo de que la mitosis se divide en estas fases, que son 4, ¿ya? Y ahora vamos a ver en qué consisten estas 4 fases. La mitosis, cuando estamos en una mitosis, pero estamos en estado de profase, ¿ya? Empiezan a pasar cosas con los cromosomas. Todos estos cambios son a nivel de cromosoma, ¿ya? Los cromosomas van a hacer una u otra cosa. Por ejemplo, en profase dice que los cromosomas se condensan a la membrana nuclear y la membrana nuclear desaparece. O sea, ¿qué pasa? Quiere decir que los cromosomas se empiezan a juntar. Y acuérdense que nosotros aquí vamos a tener doble información genética. ¿Por qué? Porque en la fase S se crearon nuevos cromosomas, ¿ya? Pero en esta fase lo que pasa es que se empiezan a juntar todos esos cromosomas que andaban en el núcleo, ¿ya? Y obviamente que el núcleo se empieza como a romper, el núcleo de la célula. Entonces empieza a desaparecer, ¿ya? Y eso es la primera etapa que pasa en la mitosis, la primera etapa de la mitosis. Después viene la segunda etapa de la mitosis, que es metafase, ¿ya? Una vez que los cromosomas se juntaron, se empiezan a alinear, ¿ya? O sea, empiezan a hacer como lo que está ahí en la imagen, así como uno tras otro. Y eso se le dice que queda en el ecuador de la célula. ¿Por qué? Porque queda mitad a mitad de la célula. Igual como el ecuador de nuestro planeta, ¿cierto? Que es como que estuviésemos mitad a mitad. Acá pasa exactamente lo mismo. Por eso se dice que los cromosomas quedan en el ecuador de la célula, ¿ya? Después van a haber otras cosas que se llaman
fibras del uso mitótico, ¿ya? Que van a ser estas que están acá, todas estas rayitas que colocaron aquí en los dibujos, van a unir a los cromosomas con el objetivo de que no se muevan y queden en esa línea. Porque es como que si yo llegara y empezara a colocar hilitos por todos lados para que esos cromosomas no se me muevan de ahí. Después le decía que viene la anafase, ¿ya? La anafase, ustedes se acuerdan que antes los cromosomas estaban toda la mitad, ¿ya? Acá lo que empieza a pasar, ¿cierto? Es que las partes de los cromosomas, no es que estaban, acuérdense que los cromosomas aparecen una X, después una parte de esos cromosomas se separa esa X, una parte se empieza a separar de la otra, ¿ya? Y en este caso, como estaban unidos por algo que se llaman centrómeros estos cromosomas, esos centrómeros se dividen, y obviamente que al dividirse ya no son cromosomas, sino que se llaman cromátidas. Porque estamos hablando de la mitad de un brazo, ¿ya? Esas cromátidas se separan y se van a los polos. ¿Qué significa? Que se van a los extremos de la célula, ¿ya? Lo que estaba anterior, que eran las fibras del uso, en este caso ahora funcionan como un elástico y empiezan a tirar a las células, o sea, a las cromátidas que están acá, hacia los lados. Por lo tanto, dice al final los polos del uso se separan. En este caso, estos bracitos de los cromosomas se van quedando a los polos y se van yendo a los extremos de la célula. Y eso pasa en la etapa que se llama anafase. Y de hecho, cuando uno los ve en el microscopio, esta fase, uno lo ve tal cual como está en esa imagen, ¿ya? Con la diferencia que no se ven esos como que parecen de amarillo que están ahí, esos no los veo yo cuando veo al microscopio, pero lo que sí veo son estas fases, las líneas, y Mister, las voy a ver ¿qué es negritas. uso? ¿Ah? ¿Qué son los usos? El uso mitótico, acuérdense que era como estas líneas que están ahí, ¿ya? Eh, que por lo general en la fase anterior lo que hacían era alinear los cromosomas, pero en este caso estaba haciendo el movimiento de separar los cromosomas. Ahora, ¿de qué están hechos estos usos mitóticos? Es de microtúbulos, ¿ya? No sé si se acuerdan de las partes de la célula, cuando hablábamos de los microtúbulos, es eso, estos son microtúbulos. Quiere decir que son pequeños como tubitos, ya que tienen la función específica en este caso de participar en la mitosis. Luego tenemos la telofase, ya, la telofase en este caso, en lo anterior, ¿cierto? Los cromosomas se fueron, o las cromátidas, se fueron a los extremos, ya. Una vez que se fueron a los extremos, allá empezaron a crear una membrana celular, o sea, nuclear. O sea, se empezó a crear un nuevo núcleo, ya con ese material genético. Por lo tanto, como comenzó a crearse un material genético, en esta fase ya me dice que la célula ya está casi lista. El uso mitótico ya dejó de cumplir su función, entonces quedó en la esquina, así como amurrado, por decirlo de otra forma, y el núcleo de la célula se empieza a crear. Una vez que se formó el núcleo de la célula, voy a tener una célula que va a estar con doble núcleo. Y una vez que pasa esto, ya voy a la fase final, que es la citocinesis o citoquinesis. ¿Qué es lo que pasa acá en esta fase? Que yo separo, en este caso, el citoplasma de la célula, lo separo. ¿De qué forma lo separo? Con un anillo contráctil. O sea que se va a dosar ahí un montón de estos microfilamentos, microtúbulos, van a empezar a formar como un anillo que está apretando. Es como que fuese un elástico que yo le pusiera a la célula y que lo aprieto hasta tal punto que se separan.
Y una vez que pasó eso, yo obtuve 2 células nuevas. ¿Ya? Por tanto, acá, ¿cierto? En esta parte de acá nosotros vamos a tener estas 2 células. Aquí en esta parte que está al medio, hicieron un zoom de este anillo contráctil. Ese anillo contráctil, ¿cierto? Ahí, desde ese punto de vista, va a tener todo lo que es la membrana plasmática, citoplasma y todo. Y cada vez se va a ir apretando más, apretando más, apretando más, con la idea de que no se escape nada. La idea es que no salga el material que tiene adentro la célula. ¿Ya? Eso pasa, eso que está ahí pasa con la célula animal. ¿Ya? Lo del anillo, llegan y apretan. Pero la célula vegetal no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque la célula vegetal tiene algo que se lo impide. ¿Qué cosa le impide apretar la célula así como, como un elástico? ¿Qué podría ser? Mister, preguntan qué es lo que se separaba. El citoplasma. Porque en este caso lo que estamos separando en la última etapa es la célula. ¿Ya? La célula que tenía 2 núcleos. Un núcleo quedó para un lado de la célula, el otro núcleo quedó para el otro extremo de la célula. A la mitad de eso, yo coloqué este anillo contráctil, ¿cierto? Que apretó, 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 hasta que separó y creó 2 células nuevas. ¿Ya? Y eso pasa en la célula animal, pero en la vegetal no puedo hacer eso del anillo contráctil. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿O quién se le ocurre? Hay una diferencia muy importante entre una célula animal y una vegetal. Algo que hace que la célula vegetal sea más rígida. ¿Qué puede Mister, ser? dicen por aquí que tiene solo un núcleo. No, en este caso, ¿cierto? Cuando estamos hablando de la división celular, ambas van a tener doble núcleo. Hasta que el momento que yo separo la célula, y ahí la célula solita queda con un núcleo. Pero yo estoy hablando antes de eso, pues cuando estamos en proceso de dividir la célula. La membrana plasmática. Cerca, algo que Mm. está fuera de eso, Pared celular. la pared celular. Ya. Excelente, Agustina, entonces. Muy bien. Excelente. La anterior no tenía esa pared celular, pero acá en las células vegetales hay una pared celular, por lo tanto yo no puedo apretar eso. Así como llegar, tomar algo y apretarlo, no. Por lo tanto, lo que empiezan a hacer estas células es simplemente a crear una membrana nueva, ¿ya? Es como que se fueron a los polos, ya la mitad de la célula empieza a crearse una membrana nueva y después de esa empieza a crearse una pared celular nueva y una vez que pasó eso, se crearon 2 células. Y por eso que nosotros vemos distintas las células vegetales. Cuando ustedes ven, por ejemplo, la célula vegetal de un epitelio de cebolla, ustedes van a ver esos células así como hexagonales, pero una juntita a otra. No las van a ver separadas como la célula animal, ¿ya? La célula animal, uno la mira al microscopio, por lo general la va a ver un poquito separada. En cambio, las células vegetales las va a ver todas juntitas una tras otra, ¿ya? Y esa es la diferencia que hay entre la división del citoplasma de una célula animal y una vegetal. Por lo tanto, la célula tiene que pasar por todos estos procesos para poder crear una nueva. Y obviamente que en cada uno de estos procesos siempre va a haber una variación de ADN. Por ejemplo, cuando estamos hablando de etapa G1, nosotros vamos a tener la cantidad de ADN normal. Cuando estamos en etapa S, empezamos a duplicar el ADN. Cuando estamos en etapa G2 y mitosis, nosotros tenemos el doble del material genético. Cuando tenemos el doble del material genético, se le dice que tenemos 4C. ¿Y por qué el doble? Porque duplicamos el material. Cuando entramos a etapa de ciclo celular, mitosis, nosotros estamos repartiendo el ADN a un lado de la célula y a otro lado de la célula. Por lo tanto, yo empiezo a tener la condición normal de ADN hasta llegar al final del ciclo celular. Ya solamente este gráfico me está indicando la cantidad de ADN que tenía en un lado y otro. O sea, por ejemplo, en etapa S yo empiezo a duplicar el ADN,
En la etapa G2 y mitosis yo voy a tener el ADN duplicado. Y cuando ya empiezo la última etapa, yo ya repartí mi ADN a las células. Por tanto, desde el punto de vista del ADN también, lo podemos ver desde el punto de vista del tiempo. La mitosis, ahí, si ustedes se fijan, todo este proceso está durando desde que la célula entra G1 a la mitosis, está durando 10 minutos aproximadamente. Y cuando ya pasa de mitosis a citoquinesis, ahí puede durar un poquito más, llegando hasta los 15 minutos, 14 minutos. Por lo tanto, todo este proceso es más o menos lo que demora un ciclo celular normal. Obviamente que hay excepciones, células que demoran un poquito más. Ahora, ¿para qué sirve o cuál es la importancia de esta mitosis? Para desarrollo, como estaban diciendo al inicio, para crecer, para reparar tejido o renovar tejido. O sea, lo que me habían dicho a inicio de clase, así que estamos súper bien. Este ciclo celular, obviamente, también se tiene que ir controlando, ¿ya? O sea, no es que la cosa sea al lote. Hay un control del ciclo celular donde, en este caso, yo voy controlando las fases del ciclo celular. Voy a tener al menos 3 puntos de control. Voy a colocar un punto de control en G1, voy a colocar un punto de control en G2 y voy a colocar un punto de control en la mitosis. ¿Cuál es la gracia de estos puntos de control? De que la célula por nada del mundo se equivoque. Punto de control G1, ¿qué pasa? Si el ADN está dañado, ocurrirá apoptosis. O sea, si en esa fase yo veo que el ADN está malo, ¿qué pasa? Viene una información que llega y le dice, no, esta célula no sirve, muérete. Y la célula se muere. Así de sencillo. Apoptosis en este caso es que la célula simplemente murió por sí misma, ¿ya? Una muerte celular programada se le dice también. Además, la célula está obligada a dividirse cuando se presentan las señales de crecimiento GFS en el medio y los nutrientes están disponibles. Es el punto de control más importante. O sea, en otras palabras, este es el punto de control más importante. Acá, por lo general, participan unas proteínas que se llaman P53. Acá esta proteína me dice, ese ADN está malo, la célula muere. Pero ¿qué pasa si esa proteína me dice, no, ¿sabéis qué? Yo creo que está bien, la célula sigue todo su proceso normal y obviamente ahí yo voy a tener una célula mala. Cuando hay un daño a esta proteína P53, quiere decir que los puntos de control se van a echar a perder. Si se echan a perder los puntos de control, el ciclo celular queda anómalo. Y gracias a eso aparecen los cánceres. ¿Ya? Obviamente, ¿qué pasaría después al crecer, al dañarse eso? Las células se duplican una y otra, pero con un material genético malo. Y se duplican otra y otra, y no tienen control de la duplicación. Al duplicarse tantas veces, empiezan a formarse estos tumores, y obviamente que esos tumores al final se traducen en los que son cánceres. ¿Ya? Así que es muy importante este punto de control G1. El punto de control G2 es cuando empieza a haber un error, por ejemplo, que haya pasado entre interfase o G2. Acá, obviamente, si pasó algún error en las etapas previas hasta llegar a G2, nuevamente, si es muy grave el error que pasó, la célula muere. O sea, ocurre una apoptosis. Ahora, si no fue tan grave el daño, lo que pasa es que reparan el error y después continúan a la siguiente fase. Y hay un punto de control en mitosis, ¿ya? Porque ustedes saben que tiene hartas fases. Si hay algo que está mal ensamblado o algo que está mal hecho, se detiene, en este caso la mitosis,
y ahí se va a evaluar si se puede reparar o se va a evaluar si la célula se muere por apoptosis. Pero eso es cómo funciona este punto de control del ciclo celular. Si no se puede reparar, se muere. Y así desapareció la célula y continuamos con otra. ¿Ya? ¿Y qué pasa si un punto de control no funciona como debería ser? Aparecen, ¿cierto? El descontrol de la división celular, que son los cánceres. ¿Ya? De ahí, por ejemplo, tenemos un caso que hay una célula normal, ¿cierto? Acá esa célula entró en una división celular, pero obviamente el material genético se echó a perder, pero los puntos de control no funcionaban bien, por lo tanto se sigue dividiendo normalmente. Al dividirse normalmente, la célula comienza a dividirse, a dividirse, a dividirse, a dividirse, porque ya no hay un punto de control y empiezan a aparecer estos tumores que al final se traducen en cáncer. Y que si es un cáncer, puede ser un cáncer simple, o si empieza a afectar a otros tejidos, porque también estas infectan a otras células, se puede ramificar y complicarse mucho más. Por tanto, ahí tenemos un resumen de lo que era la mitosis, la interfase, la profase, metafase, anafase y telofase. En interfase, ¿cierto? Ahí lo que estaba pasando, ¿cierto? Que se estaba concentrando todo el ADN en un solo lugar y se estaba quitando el núcleo de la célula. En profase, todos estos células que ya estaban agrupados, ¿cierto? Se comenzaron de a poquito a juntar y alinear para llegar a la etapa de metafase donde se alinean en una línea del ecuador. Después en anafase se saca uno de los bracitos de ese cromosoma hacia un lado y el otro queda hacia el otro hasta llegar a las puntas. Y en telofase, en las puntas, ahí se empieza a crear un nuevo núcleo celular, cada uno con su material genético, y empieza la siguiente etapa que es la citocinesis o citoquinesis. Mister, consulta. De Dígame, esa misma manera, ¿se puede generar un cáncer al cuello uterino o una diferente? a Pregunta donde acá sea, Benjamín Villarroel. a donde sea. Todos los cánceres va a aparecer porque hay un error en el ciclo celular, ¿ya? La diferencia puede ser que si la proteína P53 es la más importante para evitar este ciclo celular, la diferencia puede ser que muchas veces la P53 funciona bien, pero las de las otras etapas, que son otras proteínas, pueden dañarse. Esa es la única diferencia, pero todas son con el mismo principio. El cáncer, por ejemplo, puede ser en las células de los huesos, en las células del cerebro, en las células de la piel, en las células del intestino, en las células del estómago, en el de las mamas, donde ustedes quieran. Si alguna célula pasó por algún error, ¿cierto? Y ese error no se quitó en el momento, las células ahí obviamente dañadas comienzan a dividirse y una vez que se dividen, ya ahí queda la embarrada, como se dice. ¿Ya? ¿Hasta ahora alguna duda, alguna consulta? Consulta, Mister. Dice, ¿también ocurre la división de las células procariontes? Esteban Escobar hace esa consulta, Mister. No, las células procariontes ya tienen otro sistema de reproducción. Ya ellas no funcionan de este mismo así tal cual como este. Si bien tienen un ciclo celular, pero es mucho más básico. ¿Por qué? Porque ellas no tienen un núcleo. Al no tener un núcleo no necesitan tantas cosas. Las células procariontes lo que hacen es llegar, ¿cierto? Y es como que pasan a la última fase de la mitosis, en donde separan material genético y se queda una parte en un lado, una parte en otro lado, una vez que se haya duplicado, y después simplemente se dividen. Por lo tanto, ellas se reproducen más que nada por fisión binaria o reproducción sexual asexual simple. ¿Ya? Mister, consulta. Dice, ¿el control del ciclo celular se puede reparar si está dañado?
Si son como lo que decía, si son los ciclos, o sea, los puntos de control que vienen después del primero, no hay problema. Pero si el primer punto está dañado, ahí estamos mal. Obviamente que ahí lo que queda hacer es que la célula muera por sí sola, ¿ya? Si no, si la célula no muere y sigue replicándose, ahí estamos mal. Obviamente va a pasar por el proceso para convertirse en cáncer. ¿Alguien más tiene duda, consulta, chiquillos? ¿O está todo claro? Digan sí, miss, tengo duda, no, mister. ¿Todo claro entonces? Para ir ya finalizando. Todo claro. Al parecer sí, por lo menos Benjamín Prieto dice que sí. Tomás Guarda también, quedó todo claro. Gracias por la aclaración, mister. Ya, de todas formas, ahora les voy a dejar esa actividad en EducaPlay para que la hagan ustedes mismos, ya por honor al tiempo, y vayan practicando también respecto a este ciclo celular, ¿ya? Enlaces se los dejo ahí en el chat, y ahí les dejo el link, ¿cierto? Para esto. Por lo tanto, hoy día lo que estuvimos haciendo, ¿cierto? Fue ver lo que es el ciclo celular, que este ciclo celular eh, consta de varias fases, una fase G1, una fase S, una fase G2, mitosis y citoquinesis o citocinesis, ¿ya? La parte de G1, la célula estaba creciendo, la parte S duplica su material genético, la parte G2 se prepara para la división celular, ya con el ADN duplicado. Mitosis, ahí tenemos otras fases más, ya, donde nos vamos a acordar del PEMAT, ya, que en este caso es profase, metafase, anafase y telofase, el PEMAT. Profase, ¿cierto? Como estuvimos viendo anteriormente, vamos a tener un núcleo, vamos a tener los cromosomas que van a estar condensados. Metafase, el núcleo se empieza a disolver, los cromosomas empiezan a como empezar a alinearse. La siguiente fase ya están alineados en la mitad de la célula o línea del ecuador. Telfase se parte o saca parte de esos cromosomas y se van hacia los polos. Se empieza a crear nuevo núcleo. Y la citoquinesis, ¿cierto? En el caso de los animales, viene un anillo que divide la célula en dos. O en el caso de los vegetales, se empieza a crear una nueva membrana con una pared celular y quedan dos células nuevas. Y obviamente que todo esto está, cada una de esas etapas están con ciertos puntos de control, que si se echa a perder alguno de ellos, ocurre lo que se denomina cánceres. Y eso era lo que estuvimos viendo en la clase del día de hoy. Si está todo claro, dejamos esto hasta aquí. Si tienen alguna duda, por favor díganmela ahora. Traten de hacer esa actividad de EducaPlay. Es buena. Y si no, quedamos hasta aquí. ¿Ninguna duda, ninguna consulta?